a ver, hay una especie de discusión, de debate público, ciertamente, respecto de periodistas y poder, ¿no? El poder, a través de Milei, de la gente que lo sigue, de los fanáticos de Caputín, intentan desvalorizar, atacar a los periodistas. Y del otro lado hay periodistas que se defienden y que creen que esto es absolutamente injusto. Eh, Excepto en los gobiernos republicanos, solo en los gobiernos republicanos, que han sido el gobierno de Alfonsín, se enfrentó a la prensa así, pero de una manera educada, sin persecuciones. De la Rúa, 2 años. Y Macri, 4 años. Todo el resto ha comprado periodistas, es decir, y medios, ha tenido relaciones carnales en la época del menemismo, por ejemplo. En la época de Néstor estaba 678, C5N, toda la televisión pública a disposición, Telam, todo, Radio Nacional, todos los recursos del Estado y Página 12, medios que fueron comprando, literalmente comprando, no digo, no hablo de espurio, hablo de comprar efectivamente, no sé con qué plata, pero bueno, no sé de dónde salió la plata en realidad, para tener medios que solo repliquen el discurso único que pretenden siempre los gobiernos que tienen tintes autoritarios, no republicanos. Perón ganó la elección teniendo a todos los medios en contra. Cuando los doblegó, los cerró, los censuró, ocurrió la Revolución Libertadora. Es decir, las sociedades a veces reaccionan per se, porque la creencia del populismo autoritario es que el periodismo lleva de las narices a la sociedad y la pone a la sociedad por necesidad propia de existencia en un lugar muy infantil. ¿Y por qué hacen esto? Lo que voy a desarrollar es un poco complicado, pero ¿en qué se sustenta el populismo? En la figura de una persona, en la exaltación de la personalidad de uno, del uno. En este caso sería Milei, en el caso de Cristina, Cristina, y en el caso de Néstor, Néstor. En el caso de Perón, Perón. Y no hay nadie más que ese Mesías, portador de la esperanza y la verdad, que pueda llevar al pueblo a la tierra prometida. Y entonces todo aquel que critique a ese Mesías o a las palabras del Mesías, bueno, tiene que ser desterrado, porque la sociedad, según este pensamiento, es incapaz de construir su propio destino, de ir hacia su propio destino por sí misma. Y por eso necesita un Mesías, un papá o una mamá. Eso es el populismo de Maduro, el populismo de Putin, el populismo de Milei, el populismo de Cristina, el populismo de Perón, el populismo de Menem. Es eso. Y además la creencia de que como vos no sos capaz de desarrollar tu vida como corresponde, yo te voy a dar. Entonces te doy planes sociales, entonces te doy una máquina de coser, entonces te doy una bicicleta, entonces te doy una pelota de fútbol, entonces te regalo, como si fuera del bolsillo de ese falso Mesías. Pero en realidad es dinero del Estado, de todos los argentinos. Pero ahí está este
esta combinación extraordinaria entre la desvalorización de la sociedad como organismo que piensa para la necesidad de un discurso único que solo puede decir el Mesías. Entonces, todo aquel que se opone o critica debe ser desterrado, porque es el que impide que el Mesías cumpla la promesa de la tierra prometida. Yo creo que hay una porción de la población que es infantil, por supuesto, y es justamente la que cree en el Mesías. Para mí tienen una inteligencia emocional muy limitada, por supuesto, educación muy limitada. No importa que hayan ido a la universidad, estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de las capacidades para desarrollar ideas críticas sobre la realidad. Eso constituye el fanatismo. Y los fanáticos son los que sostienen ciegamente, son ciegos y sordos ante cualquier evidencia de la realidad objetiva y fáctica, el discurso único del Mesías. Y creen realmente que el Mesías tiene, diría yo, casi superpoderes, porque en verdad tienen una carencia. Son adolescentes, adolecen, carecen, les falta. Pero hay otra enorme porción de la sociedad que observa, que reflexiona, que toma decisiones, que creen en la República y en las instituciones de la República y de la democracia. Y el periodismo, en general, cuando es un periodismo hecho con responsabilidad, que busca la veracidad del hecho, le habla a esa gente. Escribe para esas personas. Emite para esa audiencia. El periodismo militante, que no es lo mismo que el confesional, el periodismo militante es el periodismo fanático, enceguecido, por dinero, por lo que ustedes quieran, no importa. Le habla al fanático. Ese es su público. Y reafirma una y otra vez el discurso único que baja el Mesías. Ahora, el que hace periodismo siempre tiene que estar en tensión con el poder, aunque haga periodismo confesional. Voy a poner un solo ejemplo y voy a hablar de Pepe Liashev. Pepe Liashev era radical. Todos sabían y sabíamos que Pepe era radical. El día que asume Raúl Alfonsín, le escribe una carta maravillosa donde pone los límites y le dice a Raúl: usted ahora es el presidente y yo seré solo un periodista. Pone los límites necesarios frente a Raúl Alfonsín. Estoy hablando de Raúl Alfonsín, no estoy hablando estoy hablando del último estadista que tuvo la Argentina. No de estos líderes muy chabacanos y vulgares. Y hablo de Pepe Liashev, el hombre que termina denunciando el pacto del memorándum con Irán antes de que la Argentina abra los ojos para ver que eso estaba pasando. Por lo tanto, si te insulta Caputín, los fanáticos, es un orgullo. Porque quiere decir que estás haciendo las cosas bien. O por lo menos estás intentando hacer reflexiones críticas de la realidad, o estás investigando al poder, y al fanático no le gusta que le digan que su Mesías es, no sé, puede ser corrupto, mentiroso, plagiador, etc. No le gusta, porque le produce una disonancia cognitiva, natural. Si te insulta Caputín, pues bienvenido sea. Alguna vez
Carrió recibe una denuncia de un importantísimo líder peronista y ella dijo que se sentía orgullosa de la denuncia porque eso demostraba que ella estaba en la vereda de enfrente de ese tipo de gente. Si a vos te persigue, te denosta el poder y los fanáticos del poder, es que como periodista, por lo menos, estás haciendo ruido en el poder. Y hay gente que te va a escuchar. Ahora, el fanático que cree que los medios de comunicación, que los periodistas pueden modificar toda la realidad, están equivocados. Porque están desvalorizando a la sociedad, tienen una mirada desvalorizante del ciudadano. Que habrá una porción que crea a ciegas en lo que dice un periodista, en un medio, lo que fuera. Sí, hay una porción, es cierto, que tiene un problema educativo, que tiene un problema de emociones. Pero hay otra enorme porción de la sociedad que como receptor construye el mensaje, el sentido del mensaje, desde la racionalidad, desde la reflexión, desde otro lugar. Las teorías de los fanáticos, a las que se abrazan sin saber, porque muchos de ellos son ignorantes y por esa razón son carne de cañón del fanatismo mesiánico, de lo religioso de la política, son teorías que yo ya critiqué acá por anacrónicas de la década del 60, de Lasser y Merton, de los Mass Communication Research, de tiempos donde discutíamos la comunicación, la teoría de la comunicación, que la comunicación era unidireccional y que el otro, el que te escucha, el que te lee, el que te ve, no construye mensaje con vos. Bueno, eso está superado hace 60 años. 60 años. Por lo tanto, digo, Caputín será exitoso en la comprensión de la rabia y en expresar esa rabia a través de las redes sociales y haber convertido a un personaje marginal en presidente. Es cierto. Ahora se equivoca cuando ataca a los periodistas porque cree que toda la sociedad es como los fanáticos del 30% que votaron a Milei. Lo mismo le pasó a Néstor y a Cristina, pensando que toda la sociedad era como el 30% de núcleo duro que tiene el kirchnerismo. El resto de la sociedad no piensa así, no es así. Reflexiona de otra manera, mira la realidad de otra forma. Y lo que termina pasando es que un día la gente se cansa de los personajes marginales o histriónicos y demás y cambia su voto. Nada más que eso. ¿Puede un periodista influir en la opinión pública? Claro que puede. Ahora, ¿es determinante? No. No creo. Puede ser determinante en un porcentaje de la sociedad respecto de, no sé, casos de corrupción, etcétera, pero difícilmente por la opinión. Difícilmente. Reitero, son jóvenes, pero usan categorías antiquísimas. Son viejazos, son recontra viejos. Caputín hoy ocupa el lugar de Antonito de la Rúa. Caputín hoy ocupa el lugar de el Coti Nocilia, que era un joven promisorio de aquellos tiempos de Raúl. Caputín hoy ocupa el lugar de Coan. Caputín hoy ocupa el lugar de gente que hemos visto que son nada más que bufones de la corte, y cuando el rey está desnudo y la gente logra ver al rey desnudo, los primeros que caen son los bufones, los Caputín, que no llegan a categoría Rasputín.
son solo caputincitos de una sociedad subdesarrollada, con serios problemas de educación y con enorme carencia adolescente de un Mesías Salvador. A mí me enorgullece que la tropa de fanáticos libertarios me insulte por Twitter. Quiere decir que no soy una fanática como ellos, ni una ciega, ni una sorda, que necesita de un Mesías. La verdad me pone orgullosa, porque demuestra quién soy y quiénes son ellos. Y yo no creo en la censura de las redes, esto me parece una pavada. Justamente, las redes muestran esos momentos de pico de los caputines de la vida y después cuando caen. Porque las redes muestran a su vez los humores de la sociedad. Yo soy defensora a ultranza de la libertad de expresión. Por lo tanto, también soy defensora de los gordos dan de la vida, de todos ellos. Me gusta que se expresen, porque así los conocemos. 11:34 en toda la República Argentina.